Saludos amigos, muy agradecido de contar con su sintonía con esta propuesta de la noche por la frecuencia de Teleimpacto. Recordamos siempre seguirnos además en nuestro canal de YouTube, el canal de Propuesta de la Noche. Yo soy Manuel Jiménez y hoy vamos a compartir con un gran amigo, un gran profesional, con el doctor Ramón Ceballo, médico especialista en salud mental. Vamos a hablar de muchos temas de interés, pero ya ustedes saben que hay una situación, particularmente en la zona del Medio Oriente, que está generando mucha tensión a nivel mundial e incluso con impacto aquí en República Dominicana. Doctor, buenas noches. Yo estoy muy complacido de contar con su presencia aquí en Propuesta de la Noche. Muy buenas noches, Manuel. Un grato placer, como siempre, tener la oportunidad de compartir con ustedes y los amigos y amigas que siguen este importante espacio de comunicación nocturna. Sí. Doctor, yo soy uno de sus habituales seguidores de sus artículos. Sus artículos tocan diversos temas, pero también he leído varios artículos donde usted enfoca el tema, por ejemplo, geopolítico. Es un tema que en estos tiempos está muy presente porque el conflicto que se desató este 28 de febrero pasado en la zona del Medio Oriente y que involucra a Estados Unidos, Israel por un lado e Irán por otro, está causando mucha tensión a nivel mundial, sobre todo impacto ya en lo que es la economía mundial. Yo quisiera, así de entrada, conocer su parecer con este conflicto. Desde el principio, la afirmación que hizo el presidente Trump era de que esto duraba entre 4 a 5 semanas. Resulta que entramos ya en la tercera semana y parece ser que esto no tiene un fin que se podría colegir que sea rápido. Bueno, definitivamente lo cierto es que la credibilidad del presidente de los Estados Unidos ha venido cada día en picada. Ustedes saben que durante su periodo de campaña estaba instalada ya la invasión que se había llevado desde Rusia hasta Ucrania, que Estados Unidos pues indudablemente junto a la mayoría de los países occidentales estuvieron dándole un apoyo logístico e incluso económico y hasta militar, con tecnología militar, al gobierno de Ucrania. Y Trump precisamente durante su campaña dijo que él iba a terminar las guerras en pocas horas, en 2 o 3 días terminaría la guerra que había en esa parte y que se encargaría de el genocidio que se estaba llevando a cabo en Gaza se terminara. Realmente hasta ahora lo que nosotros observamos es una política guerrerista provocadora por parte de los Estados Unidos, que desde que llegó Trump ahí el año pasado, realmente ha traído como resultado el hecho mismo de que nosotros la situación sea cada día mucho más difícil, porque a los propios amigos que fueron precisamente fruto de la política que desarrolló Estados Unidos a final de la Segunda Guerra Mundial, creándose organismos importantes como el propio de las Naciones Unidas, Trump precisamente ha tratado de ridiculizarlo y llevarlo a un extremo de que lo ha puesto y lo ha visto como si fueran sus enemigos. La primera decisión que tomó fue precisamente la de los aranceles, ponerle aranceles a todos sus amigos y en segundo lugar provocar a Europa con el asunto de que tomaría por la fuerza, si era necesario, la isla de Groenlandia, que es un enclave geográfico que pertenece a Dinamarca. Y esto pues indudablemente fue la segunda provocación en Europa. Ahora Trump se ha metido, precisamente se ha dejado arrastrar desde el año pasado, en junio, y bombardearon a Irán, haciendo actos eminentemente terroristas, porque ellos acusan de terrorismo a los contrarios, pero realmente las acciones que están llevando a cabo son precisamente acciones terroristas. Han enfrentado a Irán con una actitud muy provocadora que fue bombardear un colegio donde murieron más de 170 niñas, que indudablemente en lugar de ayudar a que se levantara el pueblo de Irán en contra de los ayatolás, lo que trajo como resultado fue que el pueblo, contrario a los ayatolás, ya se unió a los ayatolás para defender el nacionalismo, la parte nacional íntegra de Irán. Ahora mismo nosotros
lo que estamos viendo, no con la narrativa que nos quieren vender, censurada tanto Israel como los mecanismos de Occidente, es que Irán ha destrozado las principales 3 ciudades de Israel. A ellas son Jerusalén, Tel Aviv y Haifa, donde indudablemente las informaciones que llegan pues son desmoledoras. Irán ha utilizado una estrategia que parece que le ha dado resultado y fue invadir con drones que apenas cuestan 25, 30 o 40 mil dólares y obligado a Israel a tener que utilizar los escudo de hierro, sí. Para fortalecer su escudo de hierro, los patrios, que indudablemente parece ser que de acuerdo a las informaciones internacionales que yo escuché de parte de un miembro de la CIA y que fue general, que tuvo una participación muy activa en Afganistán, pues indica que se le han ido terminando, que prácticamente ese escudo de hierro ha sido realmente roto. Sí. Usted ha tocado temas interesantes, puntos interesantes del conflicto, pero ahí me gustaría abordar el origen del conflicto, el origen de la guerra. En la llamada guerra de los 12 días, usted recuerda que Israel atacó a Irán y resulta que Estados Unidos decidió intervenir con una operación muy puntual que era donde se suponía que Irán estaba en el proceso de enriquecimiento de uranio para lograr la bomba atómica, según la narrativa de Occidente. En esa ocasión, lo que dijo el presidente Trump es de que eso había sido destruido, se destruyó. Ahora parte de la narrativa de Estados Unidos es de que no, de que Irán había alcanzado ya un 60% de procesamiento y si llegaba al 90% ya podía contar de que estaba en el proceso franco para elaborar un arma nuclear. Y el pretexto para intervenir en Irán, iniciar este conflicto, fue precisamente esa narrativa. Bueno, mire, es que desde que Trump llegó ahí, la primera narrativa que tenía desde el año 2018 y 19 era que existía un cartel de los soles. Y presentaron esa narrativa para tratar de hacer lo que hicieron en Venezuela. Prepararon una narrativa similar con relación a Irán, en el sentido de que Irán estaba preparando armamentos nucleares y que realmente ellos utilizaron, dijo Trump, misiles que nunca lo habían utilizado, que podían perforar precisamente la propia tierra si lo tiraban bien dirigidos como lo hicieron. Y él anunció que había sido desmantelada la capacidad que tenía Irán de poder enriquecer sobre todo el uranio, lo que significa que entonces eso se terminó. No hay justificación para que 6 meses después o 7 meses después venga precisamente a presentar la misma narrativa, porque se demuestra que la primera fue falsa, porque ni era cierto el cartel de los soles, ni fue cierto la narrativa de que había destruido la capacidad de Irán para producir, enriquecer el uranio, ni tampoco es cierta la narrativa que se ha hecho ahora. Yo lo que creo es que todo indica, y siempre así se ha narrado en la historia, de que los países que tengan la capacidad de controlar el estrecho de Hormuz, que es precisamente el área donde está Irán y algunos de los países árabes, que permiten precisamente la unión entre Asia y Europa, que es conocida por mucha gente como Euroasia, realmente controla el mundo, la economía del mundo. Y lo cierto es que Trump no valoró en su justa dimensión lo que era capaz de producir Irán, que sin ninguna ayuda tecnológica de otros países, realmente en este momento, lo cierto es que Israel está incluso en videos que uno puede ver, la población está llamando a que Irán ya deje de atacarlos. Y lo cierto es que en el día de hoy yo escuché una información procedente precisamente de algún liderazgo del partido de allá, Partido Laborista de Israel, que no descartan que están pidiendo primero
la renuncia de Netanyahu y todo su equipo de dirección, y que no descartan ello incluso hasta una guerra civil en Irán como resultado de la actitud terca de quienes están dirigiendo el poder en este momento frente a la situación que estaba pasando, las poblaciones mayoritarias, sobre todo en Tel Aviv, en Haifa, que es una ciudad muy importante, y en Jerusalén. Sí, al parecer, uno de lo que uno supone que podría prolongar mucho este conflicto es el hecho de que desde un principio Estados Unidos dijo que buscaba un cambio de régimen en Irán. Ese cambio de régimen parecía que se podía lograr a partir del bombardeo inicial tanto de Israel y de Estados Unidos, que descabezan todo el liderazgo religioso, militar y político de Irán. Es decir, con ese bombardeo quirúrgico que hubo, donde murió el ayatollah, su familia y los jefes militares y de inteligencia de Irán. Pero al parecer, internamente no existen las condiciones para un cambio de régimen en Irán, y junto a eso Irán sigue mostrando capacidad de respuesta, es decir, capacidad de enviar misiles hacia Israel y hacia la flota que tiene Estados Unidos en esa zona. ¿Usted estima que podría prolongarse más de un mes este conflicto, que Irán tendría resistencia para mantenerse en este enfrentamiento bélico con dos potencias, porque Israel en esa zona es una potencia? Definitivamente que Israel es el séptimo ejército del mundo en términos de preparación, de capacidad y de la utilización de armamentos modernos para pelear. Lo cierto es que va a tener que haber una mayor participación de los Estados Unidos en esta guerra, porque lo cierto es que la capacidad de Israel para enfrentar a Irán ha disminuido considerablemente, al extremo de que también ha sido eliminada la cúpula militar del Mossad de Israel. Y varios ministros del gobierno, incluso hasta un hermano de Netanyahu. Y hay una narrativa, falsa o cierta, de que el propio Netanyahu no ha podido aparecer hasta ahora después del bombardeo de su casa, Bueno, que él fue firmó totalmente un video destruida. donde aparece hablando de que está vivo. Sí, es cierto, pero usted sabe, como inteligencia artificial ya la cosa, uno tiene que dudarla antes de utilizarla como una vía. Pero lo cierto es que si Estados Unidos no se involucra más activamente, difícilmente puedan en 5 semanas eliminar el poder militar, la capacidad militar de Irán. Y sobre todo, no es posible, bajo ninguna condición, que en Irán se produzca una situación de cambio político, porque es que allá, a diferencia del occidente, allá la representación es una representación religiosa y todos son religiosos. Por diferencia que tengan, todos son religiosos. Al extremo que le digo que después del bombardeo directo de Israel al colegio donde asesinaron los 170 jovencitas, el pueblo se ha unificado mucho más. Y después de la muerte de líder religioso, también ha habido una clara demostración de que el pueblo respalda a su líder, e incluso con grandes movilizaciones en las principales ciudades, ciudades que incluso habían movilizaciones antes en contra del régimen, que se descubrió que había una presencia del Mossad dirigiendo esas actividades ilícitas en contra del régimen. Bueno, eso es lo que uno no se explica, porque anterior al inicio de este conflicto, al bombardeo de Irán, la presencia de manifestaciones en la calle era multitudinaria, era lo que mostraban los medios. Y entonces, después que ocurre eso, no se nota esa misma presencia, esa misma intensidad, por ejemplo, de manifestaciones en contra del régimen, que podría haber sido un aliciente para contribuir a una solución interna al régimen iraní. Mire, el régimen de Irán ha demostrado una gran capacidad, en el sentido de que lo que ocurrió en junio del año pasado, el año 2025, no ocurrió ahora. Porque tan pronto Estados Unidos pidió, utilizando los medios correspondientes para detener esa conflagración militar que hubo en junio,
Irán, la determinación fue romper con los satélites de Estados Unidos. No hay satélites de Estados Unidos allá. Por lo tanto, allá no hay internet de Estados Unidos. Y han implementado una política con tecnología china, que indudablemente es de donde se suple las informaciones y se suple la capacidad para poder realmente actuar. Por eso usted ve la precisión que ha utilizado Israel para incluso tocar puntos sensibles en algunos países que son árabes y que rodean a Irán, donde hay bases de los Estados Unidos, que todas han sido eliminadas hasta ahora. Y quiero decirle a los amigos que están siguiendo este espacio, que alrededor de Irán, Estados Unidos tiene 27 bases, alrededor de Irán. Y todas las bases han sido tocadas, no hay una sola base militar de Estados Unidos en la región de Bueno, ha habido de Oriente algunas que han Medio. tenido que ser desalojadas. Incluso. Todas, las que no han desalojado porque la han explotado, han tenido que desalojarla porque realmente estaban en peligro la presencia de ellos allá. Y entonces, lo cierto es que en este momento, reitero, todo luce que la situación es muy compleja. Ahora, ¿qué es lo que está al final ocurriendo con esta situación? Es que, como por el estrecho de Hormuz pasa alrededor del 20-22% del petróleo que se produce en esos países que bordean a Irán, y que generalmente la mayoría de ese petróleo, sobre todo el que sale de Irán, va hacia China y los países que están en la Euroasia, y algunos de esos países, como en el caso de Arabia Saudita, el petróleo que sale de ahí, que viene precisamente a Europa o a Estados Unidos, eso está paralizado en este momento. Y lo que se prevé es que el petróleo comenzara a subir. El petróleo en los primeros 2 días subió a 88, luego ya el petróleo está por encima de los $100 y se espera que si la situación no se normaliza rápido, el petróleo va a subir alrededor de 150 a $200. Hay algunos especialistas que entienden que la decisión de Irán de bombardear no solamente bases de Estados Unidos en la región, sino igualmente instalaciones petroleras, refinerías, ha sido el caso de Bahrein, ha sido el caso de Arabia Saudita, el hecho, por ejemplo, de atacar a ciudades emblemáticas como Dubái, donde incluso ha hecho ataques al aeropuerto internacional de Dubái, que es uno de los aeropuertos más transitados del mundo. Los ataques a Qatar, lo que están buscando precisamente es sembrar el caos, no solamente en esa región, sino el caos mundial, y es parte de la estrategia de guerra de ese equipo gobernante en Irán. Sí, la verdad es que precisamente eso es lo que puede salvar a Irán. Eso es lo que puede salvar a Irán, en el sentido de que es que desde esos espacios que están tan cerca de Irán es que se transmitían las informaciones correspondientes de lo que hacía Irán, porque los satélites que estaban ahí, que aunque ya no estaban conectados con los satélites con la tecnología que Estados Unidos le había proporcionado a Irán, sino que ya que esto había sido sustituida por China, lo cierto es que podían cubrir el espacio aéreo de Irán. Entonces, para ellos poder defenderse y evitar precisamente que sucediera lo que sucedió en junio del año pasado, tenían que eliminar esas bases militares y esa instrumentalización técnica que había ahí. Pero ha habido ataques incluso a instalaciones civiles, como son, por ejemplo, hubo un ataque a una planta desalinización. Sí, que eso es grave, porque de ahí se surte el agua potable, por ejemplo, a la población de Bahrein. Sí, eso es cierto que ha habido eso por parte de Irán, pero es que, mire, en esta guerra no se están respetando precisamente los perfiles que deben regir una guerra entre dos países. Y de la misma forma que explotan el colegio, le explotan las refinerías a Irán, Irán tiene que responder. Usted no puede justificarlo, pero la verdad es que no van a quedarse con los brazos cruzados. Y eso hicieron ellos precisamente con una planta de desalinización que tiene Israel en Haifa. Y eso hicieron también con la base naval que tiene Israel también en Haifa. O sea que ha habido un ataque de uno y otro, ataque que realmente deja mucho que desear, que realmente no debiera estar ocurriendo, porque al fondo, al final, está afectando realmente la parte civil que no debiera estar involucrada en esta situación. Sí, doctor, vamos a hacer una pausa. Cuando retornemos,
Vamos a tocar el aspecto diplomático, es decir, la diplomacia. ¿Qué posibilidad hay de que surja un país con la suficiente prestancia, el suficiente respeto para tratar de intervenir ya en términos de mediador para lograr al menos un cese al fuego? Y lo otro sería el papel de China y Rusia en el marco de este conflicto. Así que retornamos en breve. Y ahora, el bateador se prepara con 2 outs. Hola. Hola, me habla el señor González. Ajá. Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Gold, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna. Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store. Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. No me diga. Lapropuestadigital.com, un medio digital alternativo de contenido amplio, variado y de calidad, de actualización permanente, una interesante oferta de información nacional e internacional, análisis, reportajes, artículos de opinión, videos y otros contenidos de actualidad. Toda la información y el análisis están aquí. Lapropuestadigital.com. La Cámara de Diputados aprobó en primera lectura el proyecto de ley que declara la prevención y respuesta a las desapariciones y situaciones de peligro inminente de personas y crea el Sistema Nacional de Alertas RD. Además, refrendó en única discusión la resolución aprobatoria del Acuerdo de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar relativo a la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica marina de las zonas situadas fuera de la jurisdicción nacional. También aprobó un grupo de resoluciones solicitando al gobierno la construcción y remozamiento de obras en las diferentes comunidades que representan. Mientras el presidente del órgano legislativo, Alfredo Pacheco, junto al presidente de la Junta Central Electoral, Román Andrés Jaques Liranzo, encabezó la apertura de entrega de la nueva cédula de identidad y electoral a legisladores. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Esto no es un compendio solo del esfuerzo y del trabajo que ha hecho Diógenes, sino es un pedazo de nuestra historia, de nuestra memoria. Celebrar lo que significa el nacimiento de Sueños de Octubre. Léanlo, lo invito a que lo lean, porque es sin duda alguna un libro verdaderamente motivador. Sueños de Octubre, el arte de la entrevista. Un libro para todo público. A la venta en Centro Cuesta del Libro y en los hipermercados Jumbo. Bueno, seguimos con el doctor Ramón Ceballos, un experto, como ustedes han podido apreciar, en temas internacionales, pero igualmente experto en salud mental. Doctor, le señalaba que parece escasa la posibilidad de que surja algún país que tenga la capacidad de ser interlocutor entre Estados Unidos e Israel e Irán para provocar al menos un cese al fuego. Entonces parecería ser que el desenlace de esta guerra tendría que ser militar. Mire, la verdad es que nosotros nos habíamos acostumbrado en la época que éramos jóvenes, usted y yo, de que había un mundo bipolar, donde fruto de la Guerra Fría que se generó como resultado del triunfo de los aliados frente a Alemania,
se dividió entre Rusia y Estados Unidos, básicamente territorio internacional. Y a raíz de la pérdida de influencia de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y el papel que jugó Gorbachov, lo cierto es que el mundo se hizo unipolar. Y lo que decía Estados Unidos lo tenía que ejecutar los demás países que eran aliados de Estados Unidos, sobre todo en Europa, y muchos de ellos en Asia. Ahora, la situación, como usted plantea, es muy difícil, porque lo cierto es que aunque no es unipolar, pero tampoco es bipolar, y probablemente sea tripolar, por la presencia que ha tenido precisamente el desarrollo tecnológico y quizá hasta económico de China, que ha emergido en un escenario donde los países que se consideraban que eran los conocidos como no aliados, jugaban un papel muy determinante en ese periodo de la Guerra Fría. Ahora, yo dije el otro día que me luce que aquí la situación tiene que darse, si se quiere buscar una pacificación en el Medio Oriente, a una recomposición de esas áreas. Y en segundo lugar, un papel determinante que tiene que jugar Estados Unidos, China y Rusia. Porque indudablemente, aunque Rusia ya no tiene el poder que tenía en aquella época, lo cierto es que por la cercanía con Europa, que ha venido a sustituir a Europa y que el propio Donald Trump no le ha dado importancia a Europa, la eliminó con un todo, cuando decidió que las negociaciones con relación a la guerra de Ucrania tenían que llevarse a cabo entre Rusia y Estados Unidos. Incluso dejando a un lado, reitero, a Europa y dejando a un lado a Ucrania y Zelensky, que eran la segunda parte que tiene que ver con ese conflicto. Entonces yo creo que lo más importante ahora es que tampoco tenemos interlocutores porque la ONU dejó de jugar el papel que tradicionalmente jugaba. Usted no ve una reunión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Al contrario, lo que ha hecho el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas es condenar la respuesta que hizo Irán frente al ataque de Israel. O sea, no hay forma de que uno entienda esto. Pero de todas formas, yo pienso que por un asunto económico, más que geopolítico, van a tener Estados Unidos que llegar a un acuerdo, porque Estados Unidos no está en condiciones de seguir invirtiendo más recursos que lo que ha invertido en esta guerra. Yo quiero decirle, saliéndome del tema, que la situación en Estados Unidos frente a Trump se ha acentuado a un nivel tal que allá se celebraron en el año 2025 90 elecciones especiales, que fue el primer año de Trump. Trump perdió 56, ganó 34. En enero de este año hubo 14 elecciones especiales. Trump ganó 3, los demócratas ganaron 11. En febrero hubo 7 elecciones. No ganó ni una Trump. Y ahora, en lo que va de marzo, en los primeros 12 días de marzo, han habido 10 elecciones. Los demócratas ganaron 6 elecciones y los republicanos 4. O sea, en lugares que realmente han sido tradicionalmente republicanos. Entonces, hay un rechazo dentro del propio partido republicano a la política que Trump está llevando a cabo. Eso pasando por el hecho de que las encuestas están revelando que una mayoría importante de norteamericanos se oponen a esta guerra en Irán. Sí, definitivamente. El apoyo de Trump para esta guerra es de un 36%. Lo que significa que tiene más de un 50%, creo que alrededor de 57% por ahí, a su favor, o sea, a favor de que no haya guerra. Pero la verdad es que el propio Congreso de los Estados Unidos, aunque está controlado por los republicanos, ha sido sustituido su papel como tal para declarar guerra por la decisión de Donald Trump. Sí. Doctor, dos hechos llaman la atención. El primero, Estados Unidos
reconoce que no tiene capacidad para garantizar el tránsito por el estrecho de Hormuz por sí solo. Ha pedido a las naciones de Occidente, básicamente a los miembros de la OTAN, que envíen embarcaciones para crear una flota multinacional que garantice esa seguridad. La reacción de los países de la Unión Europea y aliados tradicionales de Estados Unidos como Reino Unido, Francia y Alemania es de que no van a participar en esta fuerza multinacional para garantizar el estrecho de Hormuz, que como usted dijo, por ahí pasa el 20% del petróleo que demanda el mundo. Y otro hecho es que para el 18 de marzo estaba fijado una reunión cumbre entre el presidente Trump y Xi Jinping, el presidente de China. Y resulta que en las últimas horas se anunció de que ese encuentro está suspendido, no va, o reprogramado. Mire, la verdad es que si usted me da una galleta por un lado, yo no voy a hacer lo que hizo Jesucristo, que va a poner el otro lado para que le den. Trump ha aplicado políticas económicas que han golpeado realmente la economía de Europa. Y los aliados a los que él está acudiendo ahora para bloquear el estrecho de Hormuz son precisamente a los que él ha golpeado. Fueron aliados antes, hace un año atrás, no hoy. Hoy no son aliados. Incluso al extremo de que se ha atrevido a decir Trump que Europa, los diferentes países, tienen que prepararse para ellos armarse y gastar sus propios recursos porque ellos no van a seguir manteniendo todas esas bases allá. Es verdad, es que la economía, como le dije ahorita, de Estados Unidos ha llegado a un grado de deterioro tal que no le permite tener 750 bases militares en el mundo, dispersos por el mundo, porque ¿por qué tiene que tener esa base? ¿A quién está defendiendo? ¿A quién realmente? Y se demuestra ahora que fueron infuncionales porque cuando debieron colocarse en operativa, resulta que la han neutralizado. 27 neutralizó. Sí. Irán ha neutralizado 27 en 15 o 20 días que llevamos. Entonces, lo cierto es que ante esa situación, su principal aliado tradicional de Estados Unidos era Inglaterra, porque Estados Unidos salió como colonia de Inglaterra. O sea, fue de Inglaterra que se independizó, pero sus relaciones siempre han sido muy armoniosas, muy, si se quiere, hasta dependiente. Y en este caso, Inglaterra es la que está a la cabeza diciendo nosotros no vamos a prestar nuestra fuerza y nuestros recursos para cumplir una política en la que nosotros no nos hemos tenido que involucrar y no nos vamos a involucrar ya en la segunda parte. ¿Por qué? Porque no está nada seguro con Estados Unidos si ellos se involucran. Mire, quien fue un aliado tradicional de Estados Unidos en la parte más bien del oeste del continente europeo fue España. ¿Y cuál ha sido la respuesta frente a una decisión del gobierno de España que mayoritariamente el pueblo lo ha respaldado con un 72%, de acuerdo a las encuestas, de no permitir que se utilizaran las bases de Estados Unidos allá para atacar a Irán? Entonces no hay moral para pedirle a Alemania que vaya a hacer eso o a Francia que vaya a hacer eso, cuando usted lo golpeó en un momento difícil para ellos y donde usted incluso obligó a que los petróleos que ellos estaban utilizando, que él se lo iba a garantizar, que ese petróleo venía precisamente, sobre todo para Alemania y Francia, de Rusia, y no pudieron nunca garantizárselo, tuvieron ellos que agenciárselo por otro vía. Pero, disculpe, le preguntaba el caso de esta cumbre entre Trump y Xi Jinping, porque hoy se estuvo informando de que en China se están produciendo ya cola frente a estaciones de expendio de combustible. Entonces, ese encuentro podría de alguna manera servir para ver cómo entre ambos convencer a China para que sea interlocutor frente a Irán, para ver si se podía lograr al menos un cese al fuego. Porque hay un ego, aquí hay un ego por parte de Irán, por parte de Israel y por parte de Estados Unidos. Nadie por iniciativa propia va a plantear el cese al fuego. Mire, la verdad es que ahora que usted lo enfoca desde ese punto de vista, Arabia Saudita, que tiene buenas relaciones con China,
le pidieron a ellos que intercediera con China, a ver cómo China, con la relación que tiene con Irán, sobre todo con su dependencia de petróleo, podía participar y ayudar a que eso se concluyera lo más rápido posible. Y la respuesta, hasta ahora conocida por medios oficiales, ha sido de parte del ministro de Relaciones Exteriores de Irán, de que ellos no van a negociar su accionar frente a Israel. Entonces es posible que la razón de la suspensión de esta cumbre tenga precisamente un origen de que China tampoco se prestaría para ser interlocutor entre los países enfrentados. Pues parece ser, sería ya nosotros... Porque alguna razón motivó la suspensión de este encuentro. Sí, sería realmente nosotros entrar en el campo especulativo, pero no se puede tampoco descartar que esa sea una de las posibilidades. El hecho de que se haya visto China, que quizá pudo haber evaluado las posibilidades de poder comenzar a analizar y a discutir la situación, imposibilitada después de estas declaraciones que dio el ministro de Relaciones Exteriores de Irán. Bueno, la verdad es que todo pinta de que el conflicto no vislumbra una solución a la vuelta de la esquina, que el tema se podría prolongar más allá de las expectativas iniciales. Y si se prolonga más allá de las expectativas iniciales, eso tiene una implicación para todo el mundo, incluyendo República Dominicana, que ya en el último fin de semana tuvo que destinar casi 1.200 millones de pesos para subsidiar los precios de los combustibles internos. Una situación así nos va a colocar en una situación un tanto difícil y el entorno internacional igualmente, aumento de inflación, se está planteando ya el tema de los fertilizantes, de los alimentos. Todo eso va a implicar que se complique la situación mundial, la incertidumbre mundial, y al parecer ahí nadie saldrá ganador. No, lo cierto es que la prolongación de este conflicto va a traer situaciones trágicas para la humanidad. Y comienza en primer lugar con el desplazamiento de la propia gente que ya estaban viviendo tranquilos en sus respectivos espacios. Y la verdad es que Estados Unidos, República Dominicana, yo quiero que ustedes sepan que no importa petróleo. Aquí nosotros traemos los derivados del petróleo y que el 80% viene desde Estados Unidos. Pero Estados Unidos en gran medida recibe diario 4 millones de barriles de petróleo de Canadá. Y no veo la posibilidad de que, a pesar de que Trump lo ha anunciado, que puedan generar mayor extracción de petróleo de Venezuela como para sustituir el petróleo que Estados Unidos recibe del Medio Oriente. Porque el petróleo de Venezuela es un petróleo fuerte que necesita incluso utilizar petróleo del Medio Oriente, sobre todo de esa área cerca a Irán, que es más suave, para poder mezclarlo en las refinerías que tienen Estados Unidos y poder realmente extraer los diferentes componentes del mismo. Entonces, yo lo que he dicho, y quiero reiterarlo aquí nuevamente, es que la República Dominicana tiene que ver que aunque nosotros tenemos 2 millones de dominicanos que vivimos en Estados Unidos, la verdad es que la situación en la que se ha involucrado Estados Unidos nos perjudica directamente a nosotros. Fíjese que en el mes de febrero las divisas se disminuyeron con relación a las de febrero del año pasado y a las de enero de este año. La de ahora va a ser peor. ¿Por qué? Porque realmente la situación en Estados Unidos se ha incrementado el alto costo de la vida, hay un incremento de la inflación, donde ya la gasolina en estados como California se estuvo vendiendo en esta semana que acaba de pasar a $5.39. Eso es un punto... Estamos hablando del litro. No, del galón. El galón, del galón. Entonces, por otro lado, yo he venido planteando la necesidad de que República Dominicana incremente las relaciones diplomáticas y comerciales con Canadá,
que Canadá es una potencia productora de petróleo. Y en segundo lugar, la necesidad de que el gobierno de la República Dominicana restablezca relaciones diplomáticas y consulares formales con Venezuela, que es el otro productor de petróleo que nos puede facilitar a nosotros quizá precios que sean, que nos garanticen que aquí no haya una situación anormal. Pero si ya Estados Unidos tiene embajadores en Venezuela, ¿por qué República Dominicana, que ha dependido realmente en los últimos años de la política de Estados Unidos, no tiene un embajador en Venezuela? Me parece que hay un designado uno, hay un No, hay un retirado. cónsul designado. Hay un cónsul. Hay un cónsul, que son cosas diferentes. Sí. Nos vamos de nuevo a una pausa comercial y aprovechar ya la última fase del programa, porque yo sé que usted tiene una primicia ahí. No me diga. Sí, vamos a hablar de esa primicia, pero me gustaría también tocar otro punto en el marco del conflicto global, no regional, porque la situación de Cuba también va en escalada. Así que retornamos en breve. La Cámara de Diputados aprobó en primera lectura el proyecto de ley que declara la prevención y respuesta a las desapariciones y situaciones de peligro inminente de personas y crea el Sistema Nacional de Alertas RD. Además, refrendó en única discusión la resolución aprobatoria del Acuerdo de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar relativo a la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica marina de las zonas situadas fuera de la jurisdicción nacional. También aprobó un grupo de resoluciones solicitando al gobierno la construcción y remozamiento de obras en las diferentes comunidades que representan. Mientras el presidente del órgano legislativo, Alfredo Pacheco, junto al presidente de la Junta Central Electoral, Román Andrés Jaques Liranzo, encabezó la apertura de entrega de la nueva cédula de identidad y electoral a legisladores. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Que esto no es un compendio solo del esfuerzo y del trabajo que ha hecho Diógenes, sino es un pedazo de nuestra historia, de nuestra memoria. Celebrar lo que significa el nacimiento de Sueños de Octubre. Léanlo, lo invito a que lo lean, porque es sin duda alguna un libro verdaderamente motivador. Sueños de Octubre, el arte de la entrevista. Un libro para todo público. A la venta en Centro Cuesta del Libro y en los hipermercados Jumbo. Y ahora, el bateador se prepara con 2 outs. Hola. Hola, me habla el señor González. Ajá. Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Col, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna. Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store. Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. No me diga. Lapropuestadigital.com, un medio digital alternativo de contenido amplio, variado y de calidad, de actualización permanente, una interesante oferta de información nacional e internacional, análisis, reportajes, artículos de opinión, videos y otros contenidos de actualidad. Toda la información y el análisis están aquí. Lapropuestadigital.com. Doctor, el tema cubano está realmente en escalada precisamente en el marco de este conflicto que está teniendo lugar en Oriente Medio. Trump decía que Cuba
o anunció formalmente de que está muy próximo a llegar a un acuerdo con Cuba. Y uno dice, bueno, pero ¿cuál sería el acuerdo? ¿Sería una solución al estilo venezolano? Bueno, parece ser, porque es muy hermética esta situación con Cuba, donde de Trump no se puede descartar nada. Y venir y plantear que va a llegar a acuerdos, primero lo amenaza, y si no llegamos a un acuerdo, realmente te sacamos de ahí. Recuérdense que en un momento el propio Trump manifestó a Marcos Rubio que él sería el próximo presidente de Cuba. Entonces, cuando usted oye así, uno no se da cuenta si realmente responde a un concepto claro de relaciones internacionales, que realmente no lo es, o si en segundo lugar lo que está haciendo es una burla, un chantaje a lo de Cuba. Es penoso lo que pasa en Cuba en este momento, porque realmente usted sabe las relaciones que ha habido entre el pueblo de Cuba históricamente con el pueblo de la República Dominicana, no necesariamente las autoridades de Cuba con las autoridades dominicanas, que siempre han tenido alguna dificultad desde que ambas se independizaron, aunque Cuba realmente debe agradecer, y siempre lo han hecho, a la República Dominicana, porque muchos hombres, incluyendo a Máximo Gómez, en un momento determinado jugaron un papel estelar para lograr la independencia de Cuba. En este momento, yo lo que veo es que en la situación en que está Cuba, Estados Unidos está abusando precisamente de alrededor de 11 millones de ciudadanos que están en una situación caótica, porque se está jugando precisamente con la propia vida de ellos, con la alimentación de ellos, con la electricidad de ellos, con la movilidad de ellos. Y si llegan a un acuerdo que permita que indudablemente la gente se cansa de los dictadores, aparezcan dentro del mismo equipo, que así va a tener que ser, de los que están dirigiendo ahí, porque son los que tienen 60 años y conocen la mecánica de eso, porque si Maduro y el Partido Socialista de Venezuela lo sacaron y tuvieron que llegar a acuerdo con el partido como tal y quedó todo igual, entonces aquí ¿a quién van a sacar? ¿Que está dirigiendo? Porque ahí lo que hay que invertir, porque Cuba realmente, yo que he tenido la oportunidad de ir allá, me he dado cuenta que no es posible seguir en las condiciones que están. Bueno, el presidente cubano ya reconoció que están en conversaciones con Estados Unidos. El tema sería qué tipo de acuerdo se arribe, porque uno piensa así, bueno, sería una solución al estilo Venezuela, porque ya se conoce de que ha habido negociaciones directas con el nieto de Raúl Castro, y entonces uno no sabe si ese sería el delfín que Estados Unidos estaría preparando para que se quede al frente del Estado cubano. Trump, siempre que le garanticen que sus negocios avancen, él es capaz de todo. El problema es que con Cuba no hay ningún negocio. No, pero a lo mejor tiene algo para el futuro, porque yo quiero que usted sepa que con la crisis que hay del petróleo, precisamente personajes ligados a la familia de Trump de una vez constituyeron compañía para manejar esa situación. Bueno, lo que sí hay que reconocer es que el tema de Cuba es complejo, porque ya se están produciendo manifestaciones internas. Sí, quema de locales. Hubo la quema de un local del Partido Comunista en un pueblo del centro de Cuba. Hubo una protesta también en la Universidad de La Habana y me parece que el fin de semana también hubo movilizaciones callejeras en protesta por los prolongados apagones. Claro, es que es normal, porque no es posible sostener a un pueblo con esa tranquilidad, aunque lo anestesien a todos. Usted se imagina lo que es sin agua, sin luz y sin comida y sin trabajo. ¿De dónde? Tiene que sobrevivir, hay que sobrevivir. Y el ser humano lo primero que hace es precisamente desde que éramos, que vivíamos en la cueva, era defenderse, la autodefensa. Bueno, así es. Doctor, tengo entendido de que usted ha sido designado asesor del Parlamento Latinoamericano y entonces es un grupo parlamentario, no sé si tiene la misma configuración o la misma gestión vinculante, por ejemplo, con el Parlacén. Mire, la verdad es que yo le hice ese comentario cuando entré aquí, porque mientras estaba conduciendo para llegar a este programa,
me comuniqué con el presidente del Parlamento Latinoamericano y del Caribe, que tiene su sede precisamente en Panamá y de la que yo fui vicepresidente durante 4 años. Mi gestión allá permitió que se aprobaran una serie de iniciativas que, aunque no son vinculantes para los diferentes países, son 23 países que forman parte de ese organismo, lo cierto es que son un pie de amigo para que se puedan tomar en cuenta, como fue la ley de agua, entre otras varias leyes. Y realmente me sorprendí que me escribió el presidente que venía para acá a una reunión que tiene FOPREL, que la organiza la Cámara de Diputados de la República Dominicana a final de este mes, donde el Pacheco fue presidente de esa institución y hoy es uno de los principales responsables del FOPREL, y que también Pacheco es miembro de la mesa directiva del Parlatino. Y me llamaba para excusarse porque hay una reunión muy importante junto a esta situación política en América Latina, a final, coincidiendo con esta reunión en la República Dominicana. Y a la vez, pues, informándome que si yo estaba en disposición de asumir la responsabilidad de ser parte de un consejo consultivo que tiene el Parlatino y que indudablemente ellos creen que podemos jugar algún papel importante ahí. Y con mucho gusto, pues, le manifesté que claro, que eso es un honor que realmente una institución de esa naturaleza, pues visualice a uno por lo que uno ha hecho, cuando realmente en este país hasta el propio partido al que yo supuestamente pertenezco no valoran lo que uno ha podido hacer, lo que uno puede hacer. Recientemente yo participé, saliéndome ya del tema, en un panel que celebró la Universidad Autónoma de Santo Domingo para analizar el pensamiento político del doctor José Francisco Peña Gómez. Y mientras yo introduje 3 leyes que se aprobaron y que hay una que incluso el gobierno no ha publicado hace ya un año que se aprobó en el Congreso, valoran a uno y que este partido al que uno pertenece, reitero, no tome en cuenta para fechas como esa, poder realmente reconocerlo. Sí, obviamente se refiere al Partido Revolucionario Moderno. Sí, definitivamente. Usted sabe que yo soy miembro de ese partido. Fue diputado de ultramar, sí. Sí. Mire, precisamente aprovechar el tema que usted pone del Parlatín, porque la verdad es que uno ve a América Latina virtualmente dividida, no virtualmente, sino formalmente dividida. El propio encuentro que celebró el presidente Trump en Miami, esa escudo de las Américas, se notó precisamente esa división porque hubo exclusiones en la invitación. Ahí asistieron, dicen los presidentes que están en la línea de Trump. Bueno, en este programa suyo, usted, debido a su benevolencia, me permitió participar en uno de ellos y analizábamos las cumbres de las Américas. Yo le dije a usted que no se iba a hacer la cumbre de las Américas y que no la iban a hacer este año tampoco, y que Trump se prepararía para hacer su propia cumbre en Estados Unidos. Yo le dije a usted eso, hicieron su cumbre. Por eso le pregunto. Ellos hicieron ahora recientemente su cumbre. Realmente es una falta de respeto a América Latina, por el hecho de que con eso lo que se busca es precisamente dividir las emociones y el compromiso de la agenda general que debe tener América Latina frente a Europa, frente a Rusia, frente a China, frente a Estados Unidos. Y eso realmente lo que se saca de ahí es interés de definir una política que le sea de servidumbre como tal a quienes dirigen hoy los destinos de Estados Unidos. Y yo le digo bien claro, esto se termina en 6 o 7 meses, porque en noviembre, el primer martes de noviembre, hay elecciones en los Estados Unidos que tienen que ver con el medio término del gobierno de Donald Trump. Y al ritmo que van los procesos electorales que se han venido desarrollando, pues indudablemente los republicanos van a salir de ahí, después no vamos a ver a quién van a salir entonces a moverse. Bueno, es un reto. Bueno, siempre interesantísima su participación aquí en Propuesta de la Noche. Yo estoy seguro que los amigos televidentes valoran mucho esa intervención suya, sobre todo abordando estos temas. Muchísimas gracias al doctor Ramón Ceballos por aceptar nuestra invitación, y a ustedes igualmente solo me resta desearle muy buenas noches.